Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Honda expectativa de lo que pueda conseguir la comisión gubernamental encabezada por el ministro de Energía y Minas respecto al conflicto en Las Bambas. En la zona de Chalhuahuacho es uno de los centros donde se respira esta tensión y también hubo un pequeño percance en el puente Quebrada Honda, camino a Abancay. Hubo un derrumbe esta tarde y bloqueó el paso en esta zona de Abancay. Es por esa razón que la delegación del ministro de Energía y Minas, el viceministro de Gobernanza Territorial y del viceministro del Interior hasta las 6 de la tarde no podía llegar a la capital de Apurímac. Ellos, sin embargo, tienen la decisión y el objetivo de llegar. Pudieron sobrepasar el derrumbe con no poco peligro para llegar y retomar el diálogo. Y cuando decimos conflicto social en lo que ocurre en Las Bambas, van a ser ya 50 días. Hay que separar la paja del trigo, hay que separar lo que es en estricto el conjunto de demandas de la gente frente a lo que bien podría ser, o por lo menos eso es lo que ya anticipa la Fiscalía, extorsión y consecuentemente delito. En instantes vamos a conversar en el programa con la magíster en Ciencias Sociales y además experta en conflictos sociales, Giselle Guamaní, y vamos a tomar contacto desde la zona con nuestra enviada especial a Apurímac, Noemí Mamani. Eso en los siguientes minutos de Nada está dicho. Pero vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con el gobierno y con el Congreso. Nuevamente parecen, o por lo menos ya se siente ese olorcillo entre pólvora y azufre que se respira a través del Jirón Junín, entre el Congreso de la República, la Plaza Bolívar, todo el Jirón Junín hasta Palacio de Gobierno. Y Juan Cheput, que está aquí con nosotros, se ríe y ciertamente hay cosas que se pueden tomar a la risa y otras no. Juan, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime? No, sino ¿no? Que hay esa comparación, ¿no? con los infiernos, ¿no? Así es, pues el azufre. El azufre, ¿no? La pólvora. Al contrario, en el Congreso tenemos el mejor de los ánimos. Más bien parece que por el otro lado están con el olor a pólvora, ¿no? Ahora lo vamos a conversar porque ahí sí hay varias cosas que han pasado, no solamente desde el gobierno, pero lo que ha llamado la atención hoy tiene que ver con la reunión entre Salvador del Solar y Daniel Salaverry. Llegó de manera imprevista este mediodía, o un poco entrada la tarde, quiero decir, del Solar a la oficina de Daniel Salaverry para reunirse, y por ahí ya algunos avisoraban, oiga, ahí de nuevo la tensión. ¿Qué se ha podido saber de esa reunión? Y finalmente, entiendo ya, a partir o fruto de esa reunión, se ha decidido que el 4 de abril sea la presentación del gabinete. Hay que comunicar que va a ser el 4, definitivamente urgido por las declaraciones de más de un político que decía que era insólito que habiendo transcurrido tanto tiempo desde que asumiera el cargo todavía no se supiera la fecha de presentación en el Parlamento, ¿no? Y eso no es una cuestión banal. Saber la fecha de presentación permite hacer varias cosas, ¿no? La programación parlamentaria, el estipular los temas, el saber los tiempos que van a utilizar cada uno de los grupos parlamentarios. O sea, hay toda una dinámica detrás de la mera decisión. Y que hubiera transcurrido tanto tiempo, yo el día de hoy en la mañana le decía a Carlos Villarreal, me parecía ya realmente extraño, ¿no? Que no se supiera la fecha todavía. Entonces, parece que el Premier reaccionó, se dio cuenta de que estaba cometiendo un grave error, fue al Congreso, conversó 10, 15 minutos, 20 dicen algunos, con el presidente del Parlamento, y quedaron en que se presente el próximo 4, ¿no? Que me parece una fecha adecuada, pues tampoco tiene que estar tan pegada al límite, ¿no? Ahora, este anuncio de lo que tiene que pasar en rigor de acuerdo a la Constitución, que es el pedido del voto de confianza, ocurre pues con estas cosas que se han inflamado un poco el fin de semana, que el presidente no haya descartado un asunto relativo a la cuestión de confianza sobre los proyectos pendientes en la reforma judicial e incluso los proyectos referidos a la reforma política. Pero, como te decía, no solamente de un lado, sino la señora Rosa Bartra ha dicho cosas como que el señor Vizcarra
con esta confrontación al Congreso lo que hace es tapar su ineptitud. Creo que un poco mucho, ¿no? No, eso no hay nadie que esté de acuerdo con lo que puede haber dicho Rosa María, seguramente con una indignación que no debería llevarla a ese nivel de exasperación, ¿no? Ella se puede sentir indignada porque se aseveró que no se había culminado con los dictámenes de los proyectos vinculados a la reforma de justicia. De acuerdo, eso es falso. Sí se han culminado, yo pertenezco a la Comisión de Constitución, otra cosa es que no se agendan. Y tampoco es culpa del presidente del Congreso, tiene que haber un consejo directivo en el cual se permite que se agenden estos proyectos para que luego pasen. Pero los consejos directivos pues se agarran de los pelos. No, pero hay otra cosa, también no te olvides que la legislatura ha empezado el 8 de marzo. Entonces se hizo un pleno mujer. Esas cosas se pueden explicar de manera calmada, sin necesidad de llegar a improperios. Por eso lamento mucho las declaraciones de Rosa María. Yo creo que eso no abona en el espíritu que hay en estos momentos de querer llevar adelante nuestras diferencias y nuestras discrepancias con altura, ¿no? Ahora, el no descartar la cuestión de confianza. También es cierto que de parte del Ejecutivo hay varias versiones, no solamente el presidente de la República. El primero que señaló que no descartaba la cuestión de confianza fue el ministro Vicente Ceballos. Lo dijo en el diario Gestión y en ese caso vinculado a la reforma política. El presidente, muy mal asesorado, habla de la reforma de justicia. Sabemos de que en el Congreso se ha hecho una serie de modificaciones, básicamente porque los proyectos estaban muy mal hechos, y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los titulares de pliego, el Contralor, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los miembros del Tribunal Constitucional, todos han manifestado sus críticas en relación a los proyectos que vinieron del Ejecutivo. ¿Se han mejorado en el Parlamento? Sí. Como consecuencia del debate, también. Entonces, ahora van a ir al Pleno y vamos a tener una adecuada estructura judicial que creo que va a permitir mejorar el sistema de justicia. Pero ahí creo que viene un punto bien interesante de controversia, porque ponte la mano al pecho. No necesariamente todos los proyectos que han llegado del Ejecutivo, yo no digo que sean pues escritos en piedra ni los santos evangelios, pero ahí vino la controversia con la bicameralidad, pues. La bicameralidad vino justo en el problema cuando el Ejecutivo manda una cosa y el Congreso la cambia por otra. La bicameralidad, algo tan necesario, y no dejarás de coincidir conmigo, para la reforma política, fue desnaturalizado por el Congreso. Básicamente se le incorporó un elemento que no tenía nada que ver con la bicameralidad, que era el tema de la cuestión de confianza. Pero ahí vino el problema, pues. Ahí nace el problema, lo reconozco y he dicho que fue una tremenda torpeza del fujimorismo. Y que ahora lo vuelva a plantear la reforma política. Pero a mí me parece positivo, porque eso demuestra, mira, si el presidente tiene el coraje de decir que puede ir con la bicameralidad adelante, significaría un buen gesto, porque yo estoy convencido de que no podemos seguir con el mismo formato político 5 años más. No se puede seguir con una Cámara única que ha demostrado que es la gran generadora de todos los problemas por la propia estructura en la cual está concebida. El mérito de la Comisión Tuesta radica en que han tenido también el coraje de decir, bueno, hubo un referéndum, se planteó el no a la bicameralidad, pero es necesario ponerla en discusión de nuevo. Y por si acaso, ¿no seríamos un bicho raro si como país discutimos un tema que ya ha sido negado en un referéndum? Mira lo que está pasando en Inglaterra. Los referéndums son controversiales por una sencilla razón. Temas muy complejos los reducen a un sí o un no. Y por lo tanto, una vez que se ha superado el componente emocional, cuando vuelve la reflexión y la calma, lamentablemente uno se da cuenta que pudo haberse equivocado. Y desde ese punto de vista, el poner en debate de nuevo la bicameralidad me parece... Tú dices, perdón, lo que dices es que el Ejecutivo, al presentar la bicameralidad en el paquete de reformas, es una manera de admitir que se ha equivocado. ¿Es lo que estás diciendo? No, lo que estoy señalando es que ha tenido coraje la Comisión Tuesta de presentar la bicameralidad. Todavía no sabemos cuáles van a ser los elementos que va a tomar en cuenta el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice que lo está evaluando. Está evaluando, entonces todavía no sabemos. Por eso digo, si el presidente, y lo pongo en condicional, acompaña en ese coraje a Fernando Tuesta y su comisión de impulsar adelante la bicameralidad, no tiene que sentirse un bicho raro, pues es
un hecho concreto que si está de por medio el beneficio del país, pues bien puede plantearlo de nuevo. Pero no me negarás tampoco que es un hecho concreto que el Congreso desnaturalizó el proyecto de la bicameralidad. Y aún más, lo critiqué en su momento, dije que fue una maniobra torpe de parte de un sector del Parlamento, no solo del fujimorismo, sino también de otras fuerzas políticas, y lamentablemente eso llevó a un nivel de confrontación que terminó en el no a la bicameralidad y se perdió una brillante oportunidad para brindar al país una nueva estructura política que mejoraría el proceso de generación de leyes y de control político, ¿no? Pero ¿por qué insistes con la no reelección? Ya es un tema, ¿no te parece que es zanjado? Es decir, ya el pueblo votó, ya el pueblo dijo... También votó por la bicameralidad, por pero la no te la estoy bicameralidad. diciendo, ahí está, pues te estoy diciendo, la bicameralidad lo que pasó fue que desnaturalizaron el proyecto. Ahora, mira, yo sí creo que el no a la reelección también es una actitud que le va a hacer mucho daño al país. Si nosotros miramos simplemente lo que está pasando en estos momentos, con la incapacidad para el gasto de los miles de alcaldes y gobernadores, tiene que ver con que no hay reelección. La economía se ha paralizado durante enero y febrero porque el proceso, la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades está impidiendo que haya una mayor eficiencia en el gasto, a pesar de que se les ha capacitado. Entonces, una Cámara Nobel, una Cámara en la cual todos sean personas que se estrenan en político, que reingresan después de tiempo y no necesariamente los mejores, puede generar una serie de problemas, cuando el pueblo peruano ya decidía quién se quedaba y quién no. El nivel de reelección en el Perú era tan solo del 8%. Lo que se puede percibir de esta insistencia, que no es solo tuya, hay otros también que persisten en que se tiene que volver a discutir la no reelección. Lo que se desprende de esa, digamos, insistencia, repito, es, digamos, un poco llorar por la herida, un poco hablar por la herida, porque ya fue. Mira, es decir, ya la gente votó, no los quiere de nuevo. No, pero eso no es zanjar el debate, ¿eh? Eso significa de que la gente puede estar equivocada, como te digo, en estos momentos hay millones de personas en las calles de Londres diciendo que se equivocaron en torno al Brexit. ¿Por qué? Porque hay un componente emocional. Igual, en estos momentos hay personas que dicen nos equivocamos en relación a la no reelección o la bicameralidad. Por lo tanto, el debate puede darse de nuevo. O sea, lo que estás diciendo es que en este debate por las reformas políticas lo que vas a plantear tú es incorporar la discusión sobre la no reelección. Así es, se puede incorporar, no hay ningún problema en eso. Aún más, no nos olvidemos que días antes del referéndum, Patricia Donaire y yo presentamos un escrito al Tribunal Constitucional indicando de que existían elementos de inconstitucionalidad en impedir que los 130 actuales parlamentarios no se reelijan. Entonces, el tribunal, ¿qué es lo que señaló? Dijo, esto lo vamos a ver después del referéndum, no es el momento. Y nosotros aceptamos y no hicimos ningún tipo de cuestionamiento sobre ello. O sea, no es algo de ahora. Ahora, ¿por qué lo hago? Mira, yo soy un político profesional y me jacto de ser un político profesional. Yo todo lo que hago, lo hago para la política. Y desde ese punto de vista, yo considero que lo mejor para mi país es entender que la bicameralidad y la posibilidad de reelegir a los que se desarrollan, se desenvuelven bien, tiene que ser parte del proceso de decisiones del pueblo peruano y no simplemente de una crítica que pueda hacer un mandatario o simplemente porque, como estoy enfrentado con un sector del Parlamento, pues que nadie se reelija, ¿no? Yo creo que eso es dañino para el país. A ver, primero, te decía, ¿no? Ya es un asunto que se ha votado. Ok, no está escrito en piedra, puede ser una discusión que se pueda sumar, puede ser, digo. Pero lo otro es que tienes a un Congreso, vamos, yo no voy a decir deslegitimado, porque eso sería algo incluso inconstitucional. Es un Congreso legítimo, pero es un Congreso sumamente desprestigiado. De acuerdo. ¿Cómo puedes hacer una discusión, plantearles a la gente, oiga, por si acaso los Donaire, los Mamani, Becerril, etcétera, etcétera, con tamaños niveles de desprestigio, ¿cómo le vas a dejar a la gente la posibilidad de que ellos sean reelegidos? Es una discusión que va muerta, Juan. No, pero mira, no es que ellos sean reelegidos. La existencia... Que tenga la posibilidad. La institución de la reelección nos permite asegurar de que hay evidencia que aquellas personas con las cuales no está contento el pueblo no son reelectas. Y los porcentajes varían según la elección. En algunos casos el porcentaje de reelección es 15, en otros 12, en otros 10, pero no es una mayoría la que se reelige. Los actuales parlamentarios reelectos son un puñado y no son los que son los protagonistas de los escándalos, son todos los nuevos. Entonces,
nosotros ahí vemos un componente que permitiría que la reelección tenga otro tipo de cauce, en el cual el pueblo peruano tiene la posibilidad de poder elegir. Ahora, el componente de la reelección de una u otra forma está inmerso en las propuestas que hace el profesor Tuesta. Eso también hay que señalarlo. Por ejemplo, cuando se habla de la renovación por mitades, que puede ser por tercios, según algunos, cuando se habla de la posibilidad de que esto sea materia de decisión del pueblo. Pero por eso no es estamos mejor, hablando... porque entiendo que el proyecto que se aprobó, corrígeme si me equivoco, era la reelección inmediata. Entonces ahí podría haber una interpretación constitucional que diga, de acuerdo, si no es en esta, es en la mitad del otro. Entonces ahí cabría la posibilidad que los que no se postulan de este Congreso al 2021 lo puedan hacer a la mitad del 2023. El solo hecho que estemos discutiendo de todos los matices que pueden haber alrededor de la reelección demuestran que el presidente colocó la carreta delante de los caballos. ¿Cómo así? Antes de preguntar bicameralidad sí o no, o reelección sí o no, se ha tenido que diseñar el modelo para de esa manera presentarlo a la opinión pública y que ésta decida. Pero si tú reduces un tema tan complejo, con diversas aristas, que tiene una serie de detalles y complejidades, a simplemente decir sí o no, pasa lo que estamos viendo en estos momentos, que la Comisión Tuesta, compuesta por personas que tienen un amplio bagaje académico, señala que lamentablemente el tema de la bicameralidad no está cerrado, que necesita ser discutido. Y a eso yo le agrego no solamente a la bicameralidad, también el de la no reelección. Yo te vuelvo a agregar también que lo de la bicameralidad, acuérdate cuando empieza, digamos, las primeras encuestas sobre las 4 preguntas, las primeras, cuando recién el Ejecutivo envía los proyectos la bicameralidad al Congreso. tenía 65% a favor. Pero Entonces, el presidente se comporta como un gran elector y como no le gustó la posición del Congreso, dijo a partir de ahora bicameralidad. ¿pero por qué no. le echas? Mira, a ver, yo no estoy defendiendo No, al presidente, estoy pero diciendo que le se estás comportó como un imputando gran elector. solo la responsabilidad al presidente. El presidente lo que hizo fue reaccionar ante la desnaturalización de los proyectos en el Congreso con la cuestión de confianza y encima con la reelección de contrabando. Bueno, como tú bien dices, ¿no? Una reacción siempre tiene un componente emocional y no racional. Entonces esa reacción al final pero el nivel de termina perjudicando autocrítica al con el país. Congreso, ¿dónde queda? Lo he señalado desde el primer instante de nuestra conversación, Jaime. Pero ahorita no lo estás diciendo. No, pero lo vuelvo a repetir. Fue por culpa de una barbaridad que hicieron diversas fuerzas políticas en introducir un tema que no estaba en discusión. ¿Sabes cuál es el problema? Que esas barbaridades hacen que, la percepción de la gente sobre el Congreso baje, y siga bajando. De acuerdo. Y siga bajando. Entonces, ¿cómo pides tu reelección? Aunque en estos momentos tenemos que reconocer que el nivel de popularidad del Congreso se ha incrementado. Leve, pero se ha incrementado. Y en eso tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver la gestión de Daniel Salaverry. Pero por otro lado, yo creo que lo que le corresponde a un político es hacer docencia. Y la docencia está en función directa de la razón. Y la razón tiene que ver con lo mejor para el país. Y lo mejor para el país es poner sobre la mesa el tema de la bicameralidad. No hay que agotar ese debate. Hay que discutirlo ampliamente, sin epítetos ni adjetivos, como es el caso que puede haber habido el día de hoy en la tarde de parte de alguna parlamentaria. Como la señora Bartra. Como la señora Bartra, sino simplemente yendo a un tema de fondo. O sea, eso le echa más carbón pues a la leña. Y cuando se dice la confrontación, yo te he escuchado, no, que el presidente está buscando la confrontación. ¿Y esto de Bartra no es confrontación? Por supuesto, es confrontación y es criticable. Y aún más una persona de su propio partido como Úrsula Letona, una parlamentaria importante, ha señalado que no está de acuerdo con ello. Y tampoco creo yo que Letona dijo que renunció, ¿no? Úrsula Letona ha renunciado, pero no ha sido aceptada su renuncia todavía por parte de Fuerza Popular, ¿no? Pero digamos, ella en los hechos ha dado un paso al costado, aparentemente, ¿no? Es lo que dijo. El otro día se rieron en el Consejo Directivo también, ¿no? Bueno, claro, lo que sucede es que a veces existe pues un nivel de integración que va más allá de la renuncia, y yo respeto la posición de Úrsula Letona en estos momentos. Ella sigue en la práctica en Fuerza Popular y es una cuestión que depende única y exclusivamente. Como era un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Claro. Lo de Letona, ¿no? Pero yo creo que ahora más está totalmente integrada a Fuerza Popular y eso es completamente válido, no es criticable. Yo creo que en ese caso específico sí deberían acabar con esa dualidad y sincerar la situación, ¿no? Bueno, entiendo que, digamos, tu nivel de aprobación, el tuyo con respecto al gobierno, no anda muy bien. Es decir, creo que le has puesto las balas encima a Martín Vizcarra sobre, básicamente la confrontación, que no hay un norte, que la carreta delante de los caballos. Lo cierto, como te decía al inicio, es que
gabinete del Solar presenta o pide el voto de confianza este 4 de abril. Mira, ¿Cómo la ves? Quisiera que se entienda que es importante la crítica. Mira, el profesor Steven Levitsky señalaba que los países sin oposición, sin crítica, sin señalamiento, sin propuesta alterna, son países subdesarrollados políticamente y en el cual se hace lo que se le da la gana. Entonces, yo creo que es importante que al gobierno se le diga, están equivocados en determinadas cosas, y eso ayuda al debate. Mira, si no hubiéramos criticado con otros políticos al ministro del Solar, de repente seguiría pensando cuándo se presenta en el Congreso, por poner un ejemplo. O de lo contrario tendríamos en estos momentos... No sabía cuándo se tenía que presentar. Bueno, dijo el 11, y nosotros dijimos de que en una fecha límite era imposible, y lo dijeron varios. Aún más, el día de hoy, en la mañana, la ministra del MIDES también señaló que podría ser el 11, y fue una noticia que apareció en otro canal de cable, que iba a ser el 11, porque lo señaló una ministra de Estado. ¿Es improvisación? Lo que creo es que no hay coordinación, porque si una persona, miembro del gabinete, dice es el 11 y luego el premier va apurado a las 4 de la tarde a decir es el 4, significa que no hay coordinación en el gabinete. Entonces, al menos ya se zanjó en una fecha y en buena hora que así sea para que escuchemos cuáles son los planes del gobierno, cuáles son los objetivos, las metas que se están planteando, y yo creo que no va a tener ningún problema en gozar de la confianza del Parlamento. ¿Tú crees entonces que no va a haber ningún problema? Bueno, Creo. de momento creo que uno de los ministros que por lo menos está sintiendo los primeros estragos de la crítica, no bien estrenado, aunque se rectificó, fue Carlos Bruce, ¿no? Que él decía que no tenía que rendir cuentas, que ¿no? Él, aparte a mucha honra, ¿no? Sumado, no necesariamente ella está en el gabinete, pero está en el Ejecutivo, es Mercedes Arauz, quien también tuvo este exabrupto respecto a que había que sincerar, ¿no? los sueldos, bueno, yo creo porque los lobbies se venían encima, ¿no? ¿Cuál es entonces para ti la temperatura con la que llega el gabinete? Bueno, yo creo que en el caso de Carlos Bruce el problema es grave. El problema es grave porque hay una acusación fiscal de por medio. Si bien es cierto el tema de la semana de representación puede haber sido un tema que generó una controversia ya con la opinión pública, de indignación fundamentalmente desde el momento que él dice que no le importa, aunque también es necesario reconocer que horas después reconoció su error. Se dio cuenta, el problema pero fundamental, quedó ahí, ¿no? tanto de él como de la ministra de Educación, la señora Pablo, está en que existen elementos vinculados a investigaciones, en un caso de una denuncia del propio Ministerio de Educación, en el otro caso de un fiscal, que independientemente de las personas socavan el mensaje de lucha contra la corrupción del gabinete y del presidente Vizcarra. ¿Qué tendría que hacer entonces del Solar? Bueno, lo que sucede, más que del Solar, el presidente de la República. No, digo del Solar porque es el jefe del gabinete, ¿no? Bueno, él tendría que hablar con el presidente para ver qué es lo que hacen en ese caso, porque mira... ¿Qué tendrían que hacer? Pero primero quiero poner el contexto. En el caso específico de Salvador Geresi, el presidente de la República apenas escuchó un audio ambiguo en el cual no había connotación delictiva, lo despidió por Twitter. Y ahora vemos que ante una acusación del fiscal simplemente hay silencio. Lo menos que debe haber en ese caso, yo creo, es una actitud igual de firme, pues de lo contrario el mensaje de lucha contra la corrupción queda debilitado y es uno de los activos fundamentales del gobierno. Cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, no ve que el presidente esté siendo homologado por la opinión pública por temas como el de la seguridad ciudadana, la reconstrucción, la educación, la salud. Según Ipsos, es la lucha gente contra está la pidiendo corrupción. más en la del sábado, ¿no? Era educación, salud y seguridad. Ya, Los pero tres según primeros. el mismo Ipsos o Datum o GFK, cuando se le pregunta por qué apoya al presidente, no hablemos de las exigencias, sino por qué lo apoyan, es por el mensaje de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, uno de sus principales activos se debilita si no son iguales de firmes en todos los casos. Por eso creo yo que el mensaje del Solar tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, su actitud crítica respecto a algunos miembros del gabinete. En segundo lugar, cuál es la visión que tiene del país y cómo lo piensa conducir. Y en tercer lugar, buscar una coordinación integral entre los miembros del Consejo de Ministros, pues hasta la fecha no lo hay. Vemos comentarios dispersos, vemos deseos de querer transmitir buena información, pero lamentablemente inconexa, y hasta ahora no hay una solución plena a los problemas nacionales. Lo que estás diciendo es, si Vizcarra con Heresi fue mucho más expedito en pedirle la renuncia,
¿por qué no hace lo mismo con Bruce? Eso es lo que estás diciendo. Lo he señalado, y lo he señalado no hoy, lo vengo señalando desde hace tiempo, porque creo de que el mensaje tiene que ser único, por una sencilla razón. El presidente tiene en la lucha contra la corrupción a uno de sus principales activos. O sea, lo que estás diciendo, perdóname, es que, para ser más claro, ¿no?, es que el presidente debería pedirle la renuncia a Bruce. Tendría que evaluar seriamente la permanencia de él en el gabinete, pues de lo contrario hay un problema latente, vigente y permanente. Por lo de los temerarios. Latente porque lo hablamos, ¿no? Vigente porque acaba de hablar el fiscal, y permanente pues si continúa así lo va a socavar. Entonces no es una cuestión pasajera, es una cuestión de fondo. Evaluar su renuncia, dices. Evaluar su permanencia, por supuesto. Pues claro, porque está la investigación fiscal y bueno, lo otro que claro, puede haber sido anecdótico, pero en realidad... Estamos hablando de las palabras de un fiscal en un tuit hecho suyo por el Ministerio Público. O sea, no es una cuestión que es un trascendido. El Ministerio Público en su cuenta oficial coloca las declaraciones del fiscal. Y desde ese punto de vista es algo que tiene que evaluar el gobierno. ¿Te achacan ser o estar de un tiempo a esta parte con mucha más efusividad cercano al fujimorismo? Y lo que dicen más es que esta bancada tuya, Concertación Parlamentaria, es una bancada satélite de Fuerza Popular. ¿Cuáles serían tus descargos? En primer lugar, tenemos órbita propia, no giramos alrededor de nadie, no somos satélites de nadie. En segundo lugar, yo considero que ese achaque de fujimorista es porque en el país se confunde oposición con fujimorismo. Yo creo que la oposición que ha hecho el fujimorismo es desastrosa. Es una oposición en la cual han predominado en algunos casos los epítetos o los agravios y no los argumentos de fondo como los que yo estoy planteando en este momento. Pero en tu bancada hay gente que sí ha votado muchas veces como... Bueno, de acuerdo, pero en esta bancada hay dos agrupaciones, Acción Republicana y el Partido Contigo. Es decir, no somos 7 personas inconexas, sino somos 2 agrupaciones políticas que vamos a tener que tomar una serie de decisiones. Entonces, los que están planteando eso sin que nos hayamos desenvuelto, se equivocan de plano. En mi caso específico, todo lo que hablamos es consecuencia de lo que decidimos en el partido. Yo me reúno permanentemente con los miembros de mi partido, aún más, el día de hoy he estado con ellos, y cuando nosotros planteamos posición lo hacemos de manera colectiva. No somos 9 personas inconexas ni cosa por el estilo. Entonces, pretender que nosotros estamos ligados a un partido u otro simplemente porque estamos en un plano opositor, como también te diré, y eso lo digo públicamente, el día que nosotros veamos, como yo veo, por ejemplo, en el sector defensa que se está haciendo una buena labor con el ministro Huertas, o en el sector interior con el ministro Morán, ahí te doy 2 sectores en los cuales me quito el sombrero por la labor que vienen desempeñando los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en un caso o de las fuerzas policiales en otro. Lo voy a decir públicamente. Y eso que yo he sido crítico del sector defensa en el tema de gestión de riesgos. Y tengo que reconocer de que la situación ha mejorado muy bien y el ministro Huertas está haciendo un buen papel. Lo que no quita de que si veo en otros sectores de que lamentablemente las cosas no marchan como quisiéramos, es necesaria la crítica, pues la crítica permite enrumbar mejor los acontecimientos. Y el pastor Rosas, el fin de semana, Josefina Miró Quesada le hizo una entrevista estupenda, con preguntas muy simples pero muy concretas, y lo que llegó a decir es que en el Congreso no necesariamente tienen que presentar proyectos de ley. ¿Para qué? Bueno, mira, yo lo que tengo que decir es que a veces vemos el vaso medio lleno, ¿no? Tengo entendido que la misma relación de preguntas se le planteó a otros parlamentarios, entre ellos yo. Ya. Pero se coloca la persona pues que de repente no aprobó el examen, ¿no? Entonces yo creo que en se conjunto, coloca a quien ha dado una respuesta bien, que llama la atención. Técnicamente es noticia y no lo cuestiono. Y además, es que a ver, es que no es un ejercicio de taller de periodismo. O sea, es que en realidad, ¿cómo va a ser que un congresista te diga que no presenta proyectos de ley? Por eso te digo, yo no cuestiono de ninguna manera. El hecho, te hablo del hecho. Pero sí te digo que las preguntas se nos han hecho a varios. Y creo yo que en materia colectiva es una cuestión que vamos a resolver. No olvidemos que Julio ha estado mucho tiempo sin bancada. No sabía, perdóname Juan, un proyecto que había presentado, uno solo. O sea, por lo menos un nivel de autocrítica deberías tener. Bueno, más que autocrítica, lo que debería plantear es que simplemente tiene que estar más al tanto de los proyectos que desarrolla, ¿no? Pues o de uno al menos. Así es. Ahí, como tú dices, que van a haber problemas con Bruce
¿no? Con la denuncia de temerarios y que el gobierno debería tomar acciones, yo te recomiendo lo mismo con el pastor Rosa. Por supuesto. Vas a tener una bomba de desde tiempo. ese punto de vista, yo creo que internamente nosotros sabemos los desafíos a los que nos enfrentamos. Hasta ahora hay una amplia camaradería. Julio es una de las personas más entusiastas con la bancada y resolveremos nuestros problemas de la mejor manera con tal de brindarle a la opinión pública un adecuado soporte legislativo y de fiscalización. Un llamado a atención o por lo menos una conversación así interna, ¿no? Bueno, así es. Lo que pasa es de que en estos momentos, como consecuencia de la semana de representación, se dificulta la cercanía, pero vamos a hablar indiscutiblemente sobre el tema. Un jalón de oreja. Para tener una posición colectiva. ¿Cómo no va a tener intercambiar opiniones, Josefina le decía, claro, un proyecto, uno. No, ahorita le mando por escrito, nunca le mando. Le manda por escrito. Claro, ¿cómo le va a responder así? Así le dijo. ¿No has leído la entrevista? Sí. He leído, por supuesto que le he leído. Concreto, le pregunta, uno. Sí. No, ya se los mando. Se los mando por escrito, le mando un WhatsApp. Lamentablemente a veces puede acontecer eso, no hay personas que no han presentado. Lo único que decía es pro familia, nada más. Claro, necesitamos ahí mejorar la relación existente, ahora ya lo cobija una bancada y por lo tanto las posibilidades de mejor desarrollo político van a estar más a la mano, ¿no? Apostamos a eso. Bueno, Juan, gracias por a ti, Jaime. Las respuestas. Queda pendiente ahí por lo menos en la interna, decirle algo al pastor Rosas, pues cómo no va a decir. Yo tengo muy buena relación con él, lo vamos a conversar. No tenía idea, que se acuerde por lo menos de uno, porque lo único que decía era pro familia. No, pero es un tema que es valioso y no hay por qué. Pero descartarlo. Que se acuerde pues de uno. De acuerdo, pero mira, lo que ha sucedido es que él ha estado mucho tiempo sin bancada y yo creo que eso puede haber contribuido a esa amnesia temporal. Y bueno, y no sé en qué va a quedar lo de la ministra del MIDIS con lo de Contigo, que les ha dicho que ustedes tienen que cambiar su nombre. Ese es un aspecto que prefiero resolver directamente con la ministra, ya no a través de los medios. Yo considero ¿Has tomado contacto con ella? Espero tener contacto con ella mañana. Han tenido la iniciativa de contactar con mi despacho sus asesores y yo no tengo ningún inconveniente en conversar con una dama y en este caso con la ministra y aclarar cualquier tipo de diferencias que puedan haber habido. De nuestra parte, como partido, tenemos la mejor voluntad. ¿Podrías cambiar el nombre? No lo vamos a cambiar porque nosotros lo tenemos registrados y cualquier confusión y cualquier cuestión que pueda haber originado esta ligera desavenencia va a ser rápidamente superada, no tengo la menor duda. Bueno, de nuestra parte, la mejor voluntad para conversar con la ministra y vamos a tratar de manejar eso de la manera más alturada posible. Bien, Juan, gracias por la entrevista. Juan Cheput, de Concertación Parlamentaria, con la promesa de recordarle al pastor Rosas, aunque sea un proyectito de los que esté trabajando. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para conversar sobre las Bambas. Van a ser 50 días de conflicto social y, como dije al comienzo, hay que diferenciar el conflicto social, la explicación de la exacerbación de la gente, de lo que la Fiscalía imputa como delitos. Viene la experta en conflictos sociales y magíster en ciencias sociales, Giselle Guamaní, y vamos a tomar contacto con la zona tras la pausa porque nada está dicho. La noticia confirmada. La escucha siempre por RPP. Julia Quispe, ella es esposa de Guillermo Campos. Se ha dicho de que habría fallecido. A mí ahorita me acaban de sorprender. No sé quién ha dicho eso. Estuvo muy mal, pero ahora ya se ha establecido, ya está bastante mejor. Bueno, ahí está. El actor Guillermo Campos se encuentra estable, según ha confirmado su esposa. Gracias por elegirnos como su fuente confiable de información. RPP, el medio en el que puedes confiar. Mi libro favorito es El alquimista de Paulo Coelho. Me encantó el libro porque a veces lo que más deseas está simplemente al alcance de tu mano. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta Free. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon?
piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Disney Cuentos de Oro, los clásicos de siempre en una colección exclusiva. Regala a tu hijo historias maravillosas. Primera entrega, El Rey León, por solo 4,90 soles. El Perú debe superar múltiples obstáculos para ser un país próspero, donde todos tengan una mejor educación, accesos a servicios digitales y se promueva el uso sostenible de los recursos naturales. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque el Perú que queremos lo debemos construir todos unidos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Muy bien, vamos ahora a abocarnos a la situación respecto al conflicto de las Bambas. Tengo el inmenso gusto de presentar a Giselle Guamani, magíster en Ciencias Sociales y además tiene mucho que decir sobre conflictos sociales a partir de lo que sucede allá en Apurímac. Gracias por venir, Giselle, un gusto. Gracias por la invitación. Por aquí. Le invito a ver el reporte desde la zona con Noemí Mamani, nuestra enviada especial a Apurímac, que tiene información desde Chalhuahuancho, que nos va un poco a situar y a ver la situación a esta hora de la noche. Noemí, te escuchamos. Amigos, muchas gracias. Continuamos en la región Apurímac, estamos en el distrito de Chalhuahuacho y como conocemos hay un conflicto aquí. La ciudadanía se ha movilizado hasta este punto que es la zona de ingreso a la minera MMG Las Bambas y justamente estamos aquí con uno de los dirigentes, don Eduard Quiroga, que va a conversar con nosotros sobre la situación que están viviendo en estos momentos. ¿Por qué deciden ustedes asumir esta medida de fuerza, don Eduard? La medida de fuerza tiene una causa. La minera MMG Las Bambas hizo un canje de terreno de 4.774 hectáreas que tenían en Fuerabamba. Hacen un canje comprando un fondo en Llave Llave de 3.010 hectáreas. Ellos cumplieron el compromiso y se trasladaron allá. Pero sin permiso de la comunidad, la minera aperturó una trocha carrozable y luego va a firmar y por ahí pasan los tractos que transportan los volquetes, que transportan los minerales, ¿no?, hacia la costa peruana. Un compromiso no cumplido por el que ustedes han iniciado esta medida de fuerza. Así es, entonces los hermanos de Fuerabamba demandan por un derecho que es, o sea, servidumbre de paso, ¿ya? Y le piden al Estado que expropie ese terreno que ellos han ocupado para aperturar la trocha y por donde pasan los camiones. Pero en vez que expropie, porque no tenía licencia social, entonces el Estado lo que hace es reprimirlos. Lo que el Estado está haciendo actualmente es, por ejemplo, hacer una persecución jurídica a sus dirigentes, ¿no? Y lo han sembrado a sus abogados y lo hacen ver como si fueran una pandilla. Yo diría, y me atrevo a decir, la única pandilla que hay es la empresa minera MMG Las Bambas y sus socios que se han asociado a través de la CONFIEP. Ellos están atropellando los derechos de estas comunidades. Han violado la resolución 1514 de las Naciones Unidas. Han violado el convenio 169 de la OIT. Entonces, en ese sentido, ellos están en falta y lo único que les queda es asumir sus responsabilidades, cumplir con los hermanos. Señor Quiroga, cuéntenos en estos momentos, ¿quiénes están aquí en esta zona? ¿Quiénes? Vemos mujeres, vemos niños. Sí, lo que están ahorita, lo que podemos ver ahí, son las esposas, son las hijas, mayormente las mujeres, que son, o sea, de los hermanos que actualmente están en Llave Llave. O sea, la mayoría, los varones, los más jóvenes están en Llave Llave. Ustedes de antes han visitado a Llave Llave y han visto ahí en sitio, ¿no?
están acá. Inclusive hay personas ancianas, mujeres ancianas, ¿no? Pueden ver hasta niños, niñas. Mira cómo están expuestos acá al aire, en lluvia. Aquí estamos más o menos sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hace mucho frío. Y podemos ver también a la Policía Nacional del Perú ahí, ¿no? Expuestos, mira, en qué condiciones, mira. Y ¿dónde duerme la policía? Duerme en esa caseta de fierro. Mira, corren en peligro su salud. Ellos también han dejado, vienen de otras regiones, han dejado inclusive sus familias. Inclusive vemos una mujer policía allí, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Estado es enfrentarnos entre nuestros hermanos, que son nuestra misma clase social, nuestra misma etnia, nuestra misma lengua, hijos de obreros y campesinos que son los policías, enfrentarnos acá entre nosotros. ¿Ustedes continuarán aquí mañana, las medidas de fuerza? ¿Cómo están planeando? Acá nosotros no nos movemos hasta que haya solución. Antes había un diálogo entre el gobernador regional y la comisión que vino de Lima. Pero acá la comunidad no va a aceptar ninguna negociación mientras que no lo liberen al dirigente Gregorio Rojas, a sus asesores legales. Porque nosotros no le creemos que lo han sembrado. Ya le hemos dicho que acá no hay pandillas, aquí no hay terroristas, aquí no hay antiminero. La comunidad ha aceptado la minería. Lo que pasa es que la minería no está asumiendo su responsabilidad social. No solamente con eso, sino también no asume con la responsabilidad ambiental. Ustedes han podido ver Chayobacho. Entonces, ni siquiera el Ministerio de Vivienda tampoco hace ni siquiera saneamiento básico. No vemos ni siquiera las calles pavimentadas. Ustedes han visto en qué condiciones se encuentran. Entonces, ¿cómo podemos confiar más la inversión privada, la inversión de las transnacionales? Nosotros ya no confiamos. Por eso creemos que están violando, lo que han hecho es colonizarnos. Están violando la resolución 1514 de las Naciones Unidas y el convenio 169. Muy bien, señor Quiroga, muchísimas gracias por exponer lo que pasa, amigos. Van a continuar aquí los pobladores en el acceso. Ellos señalan que se van a quedar hasta mañana. Están preparando ollas comunes por abajo también. Y esa es la situación. Está lloviendo, hay intenso frío en este punto del país. Es la información para ustedes. Adelante, estudios. Gracias a Noemí Mamani desde Chalhuahuacho. Eso es lo que dice uno de los dirigentes que justamente encabeza este bloqueo, que ya van a ser 50 días. Como ya la presenté hace un momento, Giselle Guamaní está con nosotros, experta en conflictos sociales. A ver, Giselle, lo que te quería proponer para comenzar era separar la paja del trigo, o separar el conflicto en sí mismo del delito o de lo que pueda haberse salido del cauce de la ley. ¿Qué es verdad y qué no? Porque esto se remonta a cuando esto era extrata y después cambia la administración de los chinos. Ahí hay algo que se rompe. Y yo te contrapropondría más bien separar el conflicto de la crisis, pero además también del problema estructural que está de fondo. De acuerdo. Lo que vemos en este momento, y está en los medios, y es un tema de mucha preocupación tanto del gobierno como de muchos sectores de sociedad civil, es el tema de la crisis, el cual diferentes actores, tanto gobierno, empresa, como también ciertos sectores, están incentivando a la polarización y, por tanto, posiblemente a acciones mucho más fuertes, tanto de presión y de represión. Todos están incentivando de alguna manera con el lenguaje, con el detenimiento de personas, ¿no? Hay serios cuestionamientos sobre la legalidad de estas detenciones, tanto así que los alcaldes provinciales, el gobernador también de Cusco, han pedido a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía que evalúe, que dé información, que revisen tanto Defensoría como los fiscales para ver cuál es la base de esta detención. Entonces, el hacer un tipo de detención en un momento de situación de conflicto muy, muy álgido, genera condiciones para que los actores empiecen a sentirse perseguidos, presionados, acosados, y sobre todo que la relación, si ha habido alguna vez algún tipo de relación de confianza, esté totalmente sepultada. Ahora, cierto es también que los hermanos Chávez son los que han estado asesorando a los dirigentes y, según información de la inteligencia policial, que está además recogida por la Fiscalía,
estaban pidiendo por paso 30 millones de dólares. Entonces, ¿hasta qué punto también manejar la situación, como te decía, ¿no?, del conflicto de acciones que pueden ya lindar con lo que se sale de la legalidad? Más allá de la discusión sobre la trocha en sí misma. Sobre el problema de fondo. Sobre el problema de fondo. Y los problemas de política también. El problema de fondo, ¿no crees que se ha superpuesto esta situación que, oiga, también, yo no sé si sea hasta qué punto soportar, digamos, como sociedad esa clase de cobros, ¿no? Hay mucha discusión, inclusive los líderes de las comunidades están pidiendo y están cuestionando inclusive sobre la legalidad de esa detención. En todo caso, si hay cuestionamientos muy fuertes sobre el proceder de estas personas, inclusive el presidente de la comunidad, debería adecuarse procesos de investigación serios, y en el Perú tenemos una serie de procesos administrativos para poder evaluar con seriedad, con transparencia, cuál es la base de esos argumentos, pero hacerlo en un momento en el cual la situación ya tiene 50 días de paro, donde se ha negociado y se ha empezado a dialogar con ellos, entre autoridades formales y los líderes, hacerlo en este contexto, pues no hay que sorprenderse de que muchas de las personas de las comunidades consideren esto un acto de traición, o poco transparente. ¿Cuánto, digamos, en el correlato, ¿no?, y sobre todo en la cronología, para ser más específico, la comunidad de Fuerabamba, cuánto se ha beneficiado del proyecto y cuánto no se ha beneficiado y cuánto la empresa no le ha dado de acuerdo a lo que se comprometió? Acá hay que ver varios aspectos, ¿no? Una es una serie de compromisos que por lo menos entre empresa y comunidad son más de 100 convenios con las comunidades, y que el problema está en la calidad del cumplimiento de estos compromisos. Por otro lado, también tenemos este tema, y yo te mencionaba, este tema de la política o de los instrumentos de política de gestión ambiental. ¿Qué es lo que está de fondo? Este cambio o relajamiento, ¿no?, de lo que son estas políticas de evaluación ambiental que vienen desde el año 2013 han generado una serie de situaciones. Hay por lo menos 12 instrumentos de gestión ambiental que se han ido aprobando a lo largo de los 5 o 6 años, y han habido 5 episodios en los últimos 5 años de crisis y de conflictos. Muertos. Exactamente, con 5 muertos por lo menos, y todos los años teniendo un episodio nuevo sobre este caso. Lo que es interesante es que el tema de fondo está que las modificaciones, los cambios que un proyecto tan complejo, una mina tan compleja requieren, no pueden ser evaluados y no pueden ser aprobados por instrumentos que estén aprobados tan rápidamente, ¿no? Por ejemplo, el tema del mineroducto. El tema del mineroducto, pero hay que pintárselo a la gente, perdóname, porque el proyecto inicial tenía un mineroducto y ahora el mineral pasa en camión. Exactamente. O sea, para empezar. Pero, por ejemplo, el informe técnico sustentatorio que permite las modificaciones de un proyecto tan grande, no da tiempo, y ahí hay varias fuentes y instituciones que han mirado esto con seriedad desde el punto de vista técnico, no da tiempo a que las comunidades estén informadas, que las comunidades puedan procesar, puedan negociar, puedan ver las condiciones, los impactos que van a tener a partir de estas modificaciones tan sustanciales. Peor aún cuando, digamos, a ver, desde la misma cronología, dices bien, ¿no?, que la gente no ha tenido el tiempo de poder entender el conflicto en conjunto o poder entender el problema de fondo. Y tienes un Estado entre ausente e improvisado, y tienes también a estos dos hermanos que lo que han dicho es: vamos a cobrar 30 millones de dólares. Eso también no ayuda. Es cierto, pero en este contexto de tener instrumentos más relajados, tenemos que se da una serie de cambios muy fuertes, muy profundos en toda esta área, el cambio del mineroducto a una carretera, y tenemos las gerencias, las altas gerencias, también funcionarios del Estado que acuerdan de una manera legal, porque está a la hora de la sesión de Yavi Yavi, del Fondo Yavi Yavi, estaba visto el tema de la servidumbre.
Entonces, legalmente se puede decir que sí, efectivamente, la trocha se acordó de que se iba a cambiar, se iban a mejorar determinados espacios de la carretera, ¿no? Cada uno iba a mejorar, a ampliar, a asfaltar, pero dejar otras así todavía por trabajarse. O sea, legalmente pueden estar bien, pero socialmente no tiene credibilidad esta serie de modificaciones, esta serie de decisiones que tomaron cambien los empresa tratos, los acuerdos a cada momento, ¿no? Entonces ahí también, ¿cuál de los acuerdos es el que me ciño, no? Exactamente. Eso también, digamos, a la postre es desencantar a la gente y crear esta furia. Entonces, en este contexto estructural de estos instrumentos de gestión ambiental, de políticas de instrumentos de gestión ambiental que son bastante débiles y cuestionables, vemos una serie de conflictos que van apareciendo a lo largo de los años y que han llevado a muertos, han llevado a paros, pero lo más grave también es que lleva a una serie de negociaciones del tipo transaccional. Es decir, ¿cómo solucionamos esto rápidamente a partir de montos, a partir de diferentes acuerdos, pero que ni siquiera los acuerdos tienen la oportunidad de poder ser implementados con paciencia, con calidad, con convencimiento de todas las partes? Entonces, es en este contexto en el cual tienes actores de diferentes liderazgos que pueden estar llevando la negociación por un lado que no es el más beneficioso para las comunidades, ni para la empresa, ni para el Estado, ni para el país. Ergo, con lo que se está haciendo hasta ahora, en este momento, ¿qué puede conseguir la delegación del gobierno que está en la zona? Yo creo que es un paso muy importante el que esté la comisión en persona con funcionarios de muy alto rango. Yo creo que es el más alto rango después del primer ministro. Es el ministro de Energía y Minas, nada menos. Yo creo que es una señal muy potente, muy importante del compromiso de querer escuchar, ¿no? Y ahí, en ese sentido, los actores regionales y locales han dado esa señal consensuada. No queremos violencia, queremos el diálogo. Estado, comunidades, por favor, pónganse de acuerdo. Yo creo que en ese sentido me parece excelente que la energía de muchos actores se haya movilizado en torno, queremos el diálogo, no queremos la violencia. Pero mi pregunta es, podemos decir, todos los actores hay una coincidencia que quieren el diálogo, hasta la misma empresa dice que quiere el diálogo. ¿Qué tipo de diálogo? ¿En qué tiempos? ¿Estamos analizando realmente estos problemas que te mencionaba, estos temas estructurales de política? ¿Estamos también mirando estos temas coyunturales que tienen que ver, por ejemplo, ahora es lo de la carretera, y qué de los impactos ambientales y qué de proyectos de inversión y de desarrollo que todavía no dan resultados? Entonces, en ese contexto, yo creo que esta comisión escucha, recoge por lo menos la inquietud de muchos sectores de la sociedad civil, pero lo que me preocupa es cuáles son las señales que estamos dando a la institucionalidad para la gestión de conflictos en el Perú. Bien, Giselle, nos quedamos chicos como siempre, pero vamos a ver qué pasa finalmente con las gestiones de esta comisión que encabeza el ministro de Energía y Minas. Muchísimas gracias por estar aquí. De nada, un placer. En Conflictos Sociales, vamos rápido a la pausa, viene Hernán Vidaurre. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta free. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? Disney Cuentos de Oro, los clásicos de siempre en una colección exclusiva. Regala a tu hijo historias maravillosas. Primera entrega, El Rey León, por solo 4.90 soles. RPP, el medio en el que puedes confiar. La noticia confirmada. La escucha siempre por RPP.
Julia Quispe, ella es esposa de Guillermo Campos, se ha dicho de que habría fallecido. A mí ahorita me acaban de sorprender y no sé quién ha dicho eso. Estuvo muy mal, pero ahora ya se ha establecido, ya está bastante mejor. Bueno, ahí está, el actor Guillermo Campos se encuentra estable, según ha confirmado su esposa. Gracias por elegirnos como su fuente confiable de información. RPP, el medio en el que puedes confiar. Bueno, ¿qué ha pasado con Techito Bruce? Ha hecho noticia y la verdad no para bien. Vamos a escuchar lo que pasó. Yo me puedo ir a la playa, no esa semana, cualquier semana, si quisiera. Y entonces, pero probablemente no seré reelegido porque no estaré haciendo el trabajo parlamentario. Así que a la playa, ¿no? Buenas noches, señor Techito. Ya vino de la playa el fin de semana, ¿cómo le va? Sigue el tono todavía. Ay, disculpe, qué vergüenza, qué roche. ¿Y le queda todavía lo de la playa? Yo no puedo estar haciendo estos espectáculos. ¿Qué van a decir mis compañeras ministras? Hoy voy a hacer el raje del día. Bueno, mi querido Jaime, buenas noches. Bueno, ¿qué tal esta segunda oportunidad? Mire, ha comenzado usted con estos deslices, ¿ah? Así es. Bueno, en primer lugar, tú sabes lo que ha ocurrido con Toledo, que ha sido detenido por borracho en Estados Unidos. A raíz de eso, te lo juro, he sentido tanta vergüenza. Hasta sentí vergüenza de haber sido su ministro. Por lo tanto, ahora ya no me digas Techito. Ah, no. Por favor. Ni Techi. ¿Cómo? Tú sabes que somos íntimos. Ahora, en vez de decirme ministro, dime Mini. ¿Ya? Y te lo autorizo, Me quedo con Techi, ya. Bueno, y ¿sabes qué? Esta noche quiero defender a mi vicepresidenta, Mechita de mis ensueños, muñequita seductora. ¿Por qué? Oye, le han dado de alma, qué barbaridad. Solo por haber pedido aumento de sueldo para los congresistas. Le han dicho de todo, rajes le han hecho memes en las redes sociales, le han dado de alma, le han hecho apanado, qué barbaridad. Le están haciendo bullying. Ahora dicen que no solo, cuando estás Micio, no solo estás Chihuahua, estás Mechita. ¡Qué barbaridad! Se la buscó, ¿ah? No, yo la defiendo, ¿sabe por qué? Porque tiene razón. El sueldo no le alcanza a ella para conservar su belleza. Por ejemplo, ella gasta mucho, por ejemplo, en su belleza. Ha subido el ácido hialurónico, ya subió. Ha subido el Botox, $250 la inyectada de Botox. Por ejemplo, la exfoliación está carísima, el plasma, la depilación láser. La carboxiterapia para mantener su silueta regia está carísima. ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Entonces, por eso yo la apoyo. Bueno, pero, oiga, tampoco, ¿no? Tampoco. Además, que haga su ejercicio, pues. Bueno, todos los días hace su ejercicio, claro que sí. Bueno. ¿Qué más, señor Techito? ¿Cómo aquí le va? Estoy para defender a todos los limeños. ¿Se acuerdan que querían cortar el agua? Sí, pues. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Yo dije, cuando me enteré de esa información, agarré y dije, no entiendo.